Comentario al Evangelio del Domingo de Pentecostés. El miedo que nos asedia. 28 de mayo de 2023. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Secuencia: ven Espíritu Divino. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Recibid el Espíritu Santo. Ya anochecido aquel día primero de la semana, estando atrancadas las puertas del sitio donde estaban los discípulos por miedo a los dirigentes judíos, llegó Jesús haciéndose presente en el centro y les dijo: paz con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos sintieron alegría de ver al Señor. Les dijo de nuevo: paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo también a vosotros. Y dicho esto, sopló y les dijo: recibid Espíritu Santo. A quienes dejéis libres de los pecados, quedarán libres de ellos. A quienes se los imputéis, les quedarán imputados. La liturgia de este día de Pentecostés propone como primera lectura un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que se refiere la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, expresada mediante símbolos propios de la intervención divina: un ruido del cielo como una violenta ráfaga de viento, unas lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno de los discípulos, que empiezan a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Como este texto lo comenté ya el año pasado, los interesados pueden leer su explicación y aplicación a nuestro mundo en la web de Ibicla, titulado El Milagro de Pentecostés. Ahora explicaré detenidamente el texto del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de Juan. En este, Jesús saluda por 2 veces a los discípulos deseándoles la paz. 2 saludos que corresponden a las 2 partes en las que se estructura el texto. Primer saludo. El primer saludo de paz con el que se presenta Jesús en medio de los discípulos tiene lugar en un tiempo y una circunstancia simbólica. Es el primer día de la semana, el día del Señor o domingo, en el que la comunidad cristiana primitiva se reunía para recordar a Jesús muerto y resucitado y presente en ella. Este día nos retrotrae al primer día de la creación, con que se abre la Biblia. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla, y el aliento, el Espíritu de Dios, se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: exista la luz, y la luz existió. Este primer día culminaría en el día sexto con la creación de Adán. Jesús, resucitado, es ahora el nuevo Adán, la nueva humanidad, la nueva creación que no tiene ya semilla de muerte, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, refiriéndose a Jesús. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán es un espíritu de vida. La hora de la manifestación de Jesús en medio de sus discípulos tiene lugar ya anochecido el día, y nos recuerda la noche en que el Señor sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, como leemos en el libro del Éxodo: noche de liberación y vida. Es la noche de Pascua o paso de la esclavitud a la libertad. Noche, dice el libro del Éxodo, en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. La presencia de Jesús resucitado, como en la antigua Pascua, va a liberar a sus discípulos del miedo que les hace tener las puertas atrancadas y que les impide abrirse al mundo. La situación del grupo de discípulos es complicada. En primer lugar, no se dice qué discípulos eran, pues no se mencionan sus nombres, por lo que podemos suponer que se trataba de todos aquellos que habían seguido a Jesús y que ahora se encuentran con las puertas atrancadas por miedo a los judíos, como muestra de su inseguridad. El final trágico del Maestro les hacía esperar y temer otro tanto para ellos. Aún no se habían encontrado con Jesús y se sentían amenazados por la institución judía, que podía acabar también con su vida. Tampoco tenían valor debido al miedo para pronunciarse públicamente en favor de aquel al que los judíos habían condenado cometiendo un asesinato infame.
El miedo de los discípulos rememora el miedo de los israelitas cuando los perseguía a muerte el faraón. Cuando vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos y muertos de miedo gritaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Nos has traído al desierto a morir. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? No te decíamos ya en Egipto: déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no tengáis miedo. Al igual que Moisés invitó a los israelitas a tener fe en el Dios que los había sacado de Egipto, Jesús se hace presente en el centro y les dice: paz con vosotros, cumpliendo la promesa que le había hecho antes de morir. No os voy a dejar desamparados, volveré con vosotros. Jesús aparece en el centro de la comunidad como punto de referencia, fuente de vida y factor de unidad. A ellos que por el miedo habían perdido la paz, el saludo del que ha vencido al mundo y a la muerte se la devuelve. Con su saludo, con su deseo de paz, Jesús les hace ver que el miedo no tiene razón de ser, pues si él ha pasado por el mal trago de una muerte ignominiosa, ahora se hace presente vivo en medio de él. Si tenían miedo a la muerte que podrían infligirle los judíos, ahora deben entender que nadie puede quitarles la vida que a él comunica. Tendrían que recordar las palabras de Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, esto es, el que se adhiere a mi estilo de vida, aunque muera, vivirá. No hay por tanto nada que temer, solo hay que creer en su palabra. De ahí que los discípulos se llenen de alegría al ver a Jesús con ellos, alegría que es incompatible con el miedo que los mantiene encerrados. Se cumple así la promesa que les había hecho Jesús antes de morir. Pues sí, os aseguro que vosotros lloraréis y os lamentaréis, el mundo en cambio se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Al enseñarle las manos y el costado, Jesús da a entender que es Él mismo, cuyas manos estuvieron clavadas en la cruz, y aquel de cuyo costado salió sangre y agua tras la lanzada del soldado. Sangre que simboliza su muerte cruenta como suprema manifestación de su amor, y agua que representa el Espíritu, el principio de amor y vida que Jesús les comunica. Segundo saludo. En la segunda parte de este texto, Jesús insiste en desearles la paz. Les dijo de nuevo: paz con vosotros. Igual que el Padre me ha enviado a mí, os envío yo a mi vez a vosotros. Los discípulos no deben quedar aislados y encerrados. Ahora que han recuperado la alegría, tienen que abrir las puertas y salir al mundo cuando Jesús les insufle su espíritu, capacitándolos para una misión consistente en liberar del pecado al ser humano. A quienes dejéis libres de los pecados, dice, quedarán libres de ellos. A quienes se los imputéis, les quedarán imputados. Otras versiones tradicionales traducen: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. La misión de los discípulos de cara al mundo consistirá en romper con el sistema injusto que lleva al ser humano a la muerte, o lo que es igual, en quitar el pecado del mundo que reprime o suprime la vida. Habrá no obstante quienes no quieran este camino y seguirán voluntariamente adheridos al sistema mundano e injusto, permaneciendo en el ámbito del pecado, de la noche, de la tiniebla, de la esclavitud y de la muerte. Hasta aquí el comentario al Evangelio de hoy. En otro comentario titulado Miedo o Paz, del segundo domingo de Pascua, que puede verse en la web de Ibicla, en el que se leía el mismo texto de hoy, me detuve en explicar las nociones de miedo y paz, palabras clave de este Evangelio. Pero quiero hoy detenerme en otro punto antes de terminar. Dice el evangelista que los discípulos de Jesús estaban con las puertas atrancadas por miedo a los dirigentes judíos, pues podrían quitarles la vida al igual que a su maestro. A nivel global, nuestro mundo siente miedo actualmente como aquel grupo de discípulos, un miedo que se manifiesta de múltiples modos. Miedo a futuras pandemias, a nuevas variantes del virus, a la propagación de enfermedades infecciosas en este mundo intercomunicado y globalizado. Miedo al cambio climático y a los desastres naturales asociados como huracanes, incendios forestales, inundaciones y sequías.
Miedo a la pérdida de empleo de cada vez más trabajadores, a la dificultad para cubrir las necesidades básicas, a la subida del precio de la cesta de la compra e incluso al incierto futuro financiero. Miedo a los conflictos armados como la guerra de Ucrania y tantos otros que ponen en peligro la seguridad, la estabilidad y la paz mundial. Miedo a las amenazas de terrorismo. Miedo al avance rápido de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, a la vigilancia masiva a la que nos vemos sometidos y a la manipulación de datos. Miedo a la difusión de información falsa, a la manipulación de los medios de comunicación y a la polarización política. Miedo a la inestabilidad social y desigualdad, a la creciente discriminación, a la injusticia social, la violencia, el extremismo y la falta de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Ojalá que un día la humanidad, como los discípulos de Jesús, pueda liberarse de tanto miedo y se abra un futuro de paz, o lo que es igual, de pleno desarrollo humano, poniendo fin al pecado de un mundo que reprime y suprime la vida por doquier. Tarea difícil a la que cada uno, creyente o no, debe contribuir con su granito de arena, infundiendo paz en su entorno para ahuyentar el miedo que nos asedia.